que el Señor te bendiga. Nos encontramos un domingo más desde nuestros hogares, así que como cada reunión que nos encontramos de esta forma, te digo, prepara el ambiente. Es indispensable que prepares el ambiente de tu casa, ahí donde estés viendo el video, ya sea o en tu cuarto o en la cocina, pero que prepares el ambiente, que apartes este tiempo para buscar del Señor, para llenarte de su presencia, para que la atmósfera de tu casa cambie por completo. Y quiero comenzar este tiempo leyendo un salmo, es el Salmo 46, que tiene como título Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Es un salmo muy conocido, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. No dice que Él estará, sino que Él está. Es presente, es todo el tiempo. Pero el versículo 10, y voy a quedarme con esta primera parte de este versículo que dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Y realmente en este tiempo donde de una u otra manera estamos más quietos. Es un tiempo donde entendemos que en medio de esta quietud, de vivir quizá tan acelerados como vivíamos, porque aún los que no comenzaron a trabajar, el horario es más corto, el horario de andar en la calle también, entonces estamos más quietos. Y en este tiempo de quietud es un tiempo en el que realmente creemos con todo nuestro corazón que lo que Dios desea es que podamos conocerlo. Me encanta porque cuando la palabra habla de conocer, no habla simplemente de captar la idea, de tener el concepto de lo que significa conocer a Dios. Cuando la palabra nos habla de conocer, no habla llenarte de información, sino que habla de la experiencia vivida de una realidad. Me encanta este significado, la experiencia vivida de una realidad. Entonces cuando ahí el Salmo 46 nos dice que estemos quietos y que en medio de estar quietos vamos a conocer a Dios, vamos a tener una experiencia de la realidad de Dios completamente diferente. Ahora la pregunta es, ¿estás teniendo una experiencia nueva en este tiempo de la realidad de Dios? ¿Estás conociendo a Dios de una forma diferente? ¿Estás conociendo más de Él en este tiempo? Porque si estamos quietos es con el fin de conocerlo. Así que quiero animarte a que aproveches este tiempo, a que no desaproveches este tiempo con distracciones, tratando de llenarte de actividad, porque a veces es como que tenemos esa ausencia de me falta la actividad y queremos hacer cosas. Aprovecha este tiempo en el que estamos quietos para conocer más a Dios, porque ese es
la meta principal de cada hijo de Dios, conocerlo a Él. Así que te animo a esto, a que realmente busques más de Él, busques conocerlo, busques que Él se revele a tu vida, busques que Él se manifieste en tu casa, para que puedas llenarte de nuevas experiencias, pero que no quede simplemente en eso, sino que cada encuentro y cada conocer más a Dios provoque en tu vida una transformación, provoque en tu vida libertad, provoque en tu vida renuevo, provoque en tu vida frescura, porque Dios realmente quiere hacer, Él quiere darse a conocer en este tiempo como nunca antes. Que bueno, que el Señor te bendiga. Seguí en esta reunión, abrí tu corazón a la palabra, métete en el tiempo de alabanza o de adoración que vamos a tener. Y bueno, te mando un beso enorme, que el Señor te bendiga. El ciego hoy verá.
iglesia, Dios les bendiga poderosamente. Qué tiempo es el conectarnos, el estar unidos en este momento y poder recibir de su presencia, poder alabar su nombre, poder ser ministrados. Por eso es importante este tiempo. Y ahora conectate a esta palabra, prepárate ahí donde estás, concéntrate, quita toda distracción y prepárate para recibir su palabra. Mira, en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces vamos a soltar una palabra de parte de Dios y tus oídos espirituales se van a abrir y tu fe va a crecer por la palabra. Entonces es importante entender su palabra, la revelación de su palabra y lo que Dios está hablando en este tiempo. Pero me encanta porque no solamente la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, sino que en Gálatas capítulo 3, versículo 2, dice que por el oír con fe recibimos al Espíritu Santo. Dos cosas fundamentales en nuestras vidas, en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro hogar, que nosotros siempre hacemos énfasis que tienen que estar y que no pueden faltar. La palabra y el Espíritu Santo. Siempre tiene que estar la palabra y el Espíritu Santo. Tenemos que crecer en revelación de la palabra y tenemos que crecer en la presencia de Dios. Tenemos que crecer, el Espíritu Santo tiene que crecer en nuestra vida. Tenemos que darle más lugar al Espíritu Santo, más libertad al Espíritu Santo en nuestras vidas y hoy en nuestras casas, ¿no? Que nuestros hogares estén llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y fíjate qué maravilloso, porque por el oír con fe recibimos al Espíritu Santo. Por eso, al creer en Jesús, al poner tu fe en Él, nada impide que recibas el Espíritu Santo. Así que ahí donde estás, recibí al Espíritu Santo, sé lleno de su presencia. Espíritu Santo, inunda cada vida, cada familia, cada hogar. Padre, bautízalos con Espíritu Santo y fuego. Bautiza cada vida, cada corazón. Llénalo de tu Espíritu, Señor. Nos preparamos para recibir tu palabra. Queremos oír tu palabra. Abre nuestros oídos, destapa nuestros oídos, Señor, y abre nuestros ojos para poder oír, para poder recibir, para poder percibir, para poder recibir todo lo que vos tenés en este tiempo, y que tu Espíritu, Señor, esté ministrando, que tu Espíritu Santo esté hablando en el nombre poderoso de Jesús. Mira, hay algo que es importante en el oír su voz, hay algo que nosotros tenemos que aprender a empezar a escuchar su voz. Yo sé que muchos tienen tiempo en el camino de Dios y escuchan su voz, pero hay cosas que tenemos que aprender al oír su voz. Y si sos nuevo, bueno, es un tiempo donde tenés que empezar a oír su voz. Este es un tiempo donde la palabra de Dios se está propagando, está corriendo, ¿no? La palabra de Dios está corriendo y es importante en este tiempo empezar a oír su voz, lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo. Porque cuando nosotros comenzamos a oír su voz, todas las demás voces se enmudecen. Nuestra voz interior, las voces que nos puedan hablar, cualquier susurro a nuestro oído, cualquier palabra que nos puedan estar diciendo, se enmudecen cuando escuchamos su voz. La voz de Dios nos da dirección, nos trae consuelo, nos anima, nos reconforta, nos levanta, nos renueva. Y eso es poderoso lo que produce la voz de Dios en nuestras vidas. El tema es asegurarnos de que la voz que estamos escuchando es la voz de Dios, es su voz, es su palabra. Por eso es importante cuando vos y yo recibimos una palabra o creemos que oímos la voz de Dios, es confirmarlo a través de su palabra y a través de su iglesia. Por eso es importante cuando Dios te da una palabra, cuando vos recibís, cuando vos decís, Dios me habló y me dijo tal cosa, bueno, es importante llevarlo a la palabra de Dios para poder confirmarlo con su palabra y llevarlo a la iglesia para confirmarlo con los hermanos. Eso es importante porque para eso estamos, para que juntos podamos crecer en la fe. Quiero hablarte de alguien que escuchó la voz de Dios en un tiempo donde escaseaba la palabra, dice, y donde la lámpara estaba a punto de apagarse. Muchos de ellas se estarán dando cuenta de que quiero hablarte acerca de Samuel, ¿no? Un joven, un niño que escuchó la voz de Dios, un profeta, un varón de Dios, que escuchó la voz de Dios
en un tiempo donde escaseaba la palabra y donde la lámpara estaba a punto de apagarse. O sea, fíjate dos cosas fundamentales que te decía, la palabra y el Espíritu Santo, ¿no? Porque la lámpara estaba a punto de apagar representa la presencia del Espíritu Santo. Y es entender esto, en medio de este tiempo donde la palabra está fluyendo, donde el Espíritu Santo está con nosotros, es entender en medio de este tiempo, aprender a oír su voz. Mira, la vida de Samuel comienza desde, vemos ahí en 1 Samuel capítulo 1, versículo 27 y 28, vemos ahí ya su mamá consagrando, entregando desde el vientre, entregándolo y dedicándolo a Dios. Y cuando nace lo deja en la casa de Dios, que crezca ahí, que se forme ahí, lo consagra y lo aparta completamente para Dios. Vemos en el capítulo 2 todo como él servía y ministraba en la casa de Dios. Y en el capítulo 3 vemos ahí cuando Dios lo llama. Por eso es importante, que quiero hacer énfasis, cómo él escucha su voz y entender y aprender muchas cosas acerca de en este capítulo. El versículo 1 en adelante, si me acompañas ahí con tu Biblia, 1 Samuel capítulo 3, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, ¿no? Ministraba en la presencia de Dios, ¿no? Ministraba a Dios en presencia del sacerdote Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, ¿no? El arca de la presencia de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y esto es tremendo, ¿no? Como yo te decía, donde la palabra de Dios escaseaba, donde la lámpara estaba a punto de apagarse, Samuel estaba ahí en ese lugar y Dios comienza a llamarlo y él responde, heme aquí. Eso es algo poderoso. Entonces, hay algo que tenemos que entender, porque a partir de que comienza a responder a Dios, ¿no? Porque Dios dice, Dios lo llama y él dice, heme aquí. Y si continuamos leyendo, después vos lees todo el capítulo 3, él se levanta y va a verlo a Elí, para qué lo había llamado, ¿no? Y Elí le dice, yo no te llamé, y así pasó por 3 veces, hasta que en la tercera vez, vemos en el versículo 8, que Elí se da cuenta que era Dios que lo estaba llamando. Entonces le dice, cuando te vuelva a llamar, ahí vos decile, habla Señor, que tu siervo oye. Entonces, una clave para saber si la voz que estás escuchando es la voz de Dios, es acercarte a tu pastor, a tu líder, para preguntar, para hablar, para saber si lo que vos estás escuchando es de Dios o es tuyo. Porque es clave en medio de este tiempo que Dios habla a través de su palabra, que Dios habla. Dios te puede estar hablando a través de este video, Dios te puede estar hablando a través de tantas situaciones, de tantas personas. Pero es importante que vos confirmes si lo que vos estás escuchando es de Dios o es tuyo. Ahora, hay un versículo clave que es tremendo, ¿no? Lo que me produce en mi interior es el versículo número 7. Después de que Dios lo estaba llamando, ¿no? Que Elí se da cuenta que era Dios el que lo estaba llamando, dice el versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es tremendo este pasaje porque nos tiene que llevar a reflexionar en nuestra vida por el contexto en que este pasaje está dicho. Samuel había escuchado su voz, fíjate qué poderoso. Samuel era portador de un propósito divino, pero sin embargo no conocía a Dios y su palabra no le había sido revelada. Fíjate, algo tremendo en medio de este tiempo que nosotros podemos estar en el camino de Dios, podemos estar escuchando, recibiendo su palabra, pero tal vez la palabra aún no está siendo revelada, nuestros oídos no están completamente abiertos. En un momento Pablo le dice a la iglesia en Hechos
dice, les menciona lo que el Espíritu Santo había hablado por medio del profeta Isaías, en el versículo 27 del capítulo 28, que dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se le han embotado los oídos y se le han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se convertirían a mí y yo los sanaría. Eso es lo que produce, ¿no? Cuando nuestros ojos son abiertos, nuestros oídos son destapados, nosotros comenzamos a entender. Se abre nuestro entendimiento, comenzamos a tener revelación, nos convertimos, somos transformados y Dios viene y sana nuestra vida, sana nuestra identidad, sana nuestro interior. Eso es la obra poderosa de Dios. Ahora, vos y yo somos portadores de un propósito y eso muchos lo sabemos y tenemos un propósito antes de nacer. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Cuando llama a Jeremías, ¿no? En Jeremías 1:5 le dice, antes que te formase en el vientre, ¿no? Te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. David dice, mi embrión vieron tus ojos. Vemos la obra completa de Dios en nuestras vidas, sabiendo que tenemos un propósito y todos tenemos un propósito, y por eso de esa manera vos y yo podemos vivir confiados, podemos descansar en Dios, estamos seguros en Él, porque Dios tiene toda nuestra vida en sus manos. Pero además de eso, porque a veces sabemos que tenemos un propósito, pero no sabemos cuál es. Pero acá Samuel además sabía cuál era su llamado. Él había escuchado su voz, pero sin embargo no lo conocía y la palabra no le había sido revelada. Nosotros podemos conocer muy bien el llamado que tenemos, pero aún no conocer al que nos llamó. O podemos tener mucha información de la palabra, pero jamás la palabra haber sido revelada a nuestra vida y a nuestro corazón. Por eso, si no lo conocemos y su palabra no nos fue revelada en nuestras vidas, corremos el peligro de escuchar su voz y no darnos cuenta que es Él. O estar escuchando nuestra propia voz y pensar que es Él. O estar escuchando la voz del enemigo y pensar que es Dios. Y vamos un poco más profundo en esto. Ahí en 1 Samuel, el capítulo 2, o sea, acá en el capítulo 3 estamos viendo cómo Dios lo llama, cómo Él escucha su voz. Pero en el capítulo 2, en el versículo 18, dice, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de efod de lino. O sea, vestido de lino, con vestiduras preparadas, con su vida preparada, él ministraba en la presencia de Dios. Él servía en la casa de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no solo Samuel escuchó la voz de Dios, además servía, ministraba en la casa de Dios y aún no lo conocía. Nosotros podemos estar haciendo muchas cosas para Dios y escuchar su voz y aún no conocerlo. Acá vemos en la vida de Samuel que tenía una buena actitud, que estaba preparado con las ropas para ministrar. Samuel servía a Dios con un corazón puro, con las mejores intenciones, pero sin embargo no conocía a Dios. Esas cosas no garantizan que nosotros conocemos a Dios. En Efesios 9:14 dice la palabra que nosotros tenemos que ser libres de todo lo que son obras muertas. Son todas esas obras que Dios no las inicia en nuestras vidas. Samuel se mantenía íntegro y aún así él no conocía a Dios. Y además de todo esto, en 1 Samuel, en capítulo 3, versículo 3, dice que Samuel estaba durmiendo en la presencia de Dios, ¿no? En la casa de Dios, donde estaba el arca de Dios, el arca de su presencia, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Entonces te hago la lista. Él conocía su llamado, servía a Dios, escuchaba su voz
y además dormía en la presencia de Dios. ¡Wow! Es tremendo. Él vivía en la casa de Dios y de noche también dormía junto a la presencia de Dios, no se separaba en ningún momento. Y hemos hablado acerca de esto, ¿no? Cómo él vivía en la presencia de Dios. Pero hoy, entendiendo este contexto, entendiendo esta situación, vuelvo a repetirte, él estaba dormido en la presencia de Dios. Era un lugar donde entraban los sacerdotes, la gloria de Dios se manifestaba y él en ese lugar dormía. Tremendo. Entonces simplemente es esto para entender al oír su voz. Cuando no conoces a Dios, corres el riesgo de confundir su voz. Cuando no conoces a Dios, corres el riesgo de conocer su llamado, pero vivir por tu llamado. Cuando no conoces a Dios, corres el riesgo de tener mucha información, pero poca revelación de su palabra. Cuando no conoces a Dios, corres el riesgo de hacer muchas cosas para Dios, pero que sean obras muertas. Cuando no conoces a Dios, corres el riesgo de terminar durmiéndote espiritualmente en un tiempo donde tenemos que estar más despiertos que nunca. Por eso es entender en este tiempo, Dios te está llamando. Dios los está llamando en medio de este cronos, en medio de esto que está pasando, que estamos viviendo. Dios está hablando, Dios te está llamando a tu vida, a tu casa, a tu familia, a tus hijos. Y el responder a su voz, el responder a su llamado, va a marcar tu vida, va a ser de influencia en tus generaciones, va a traer un nuevo tiempo. Por eso es un tiempo poderoso, donde en medio de todo este tiempo tenemos que estar con nuestros oídos destapados, con nuestros ojos abiertos, para poder entender con nuestro corazón, para que Dios haga una obra profunda de transformación y venga y sane toda nuestra vida, todas nuestras casas, toda nuestra familia. Es un tiempo poderoso donde en medio de todo lo que estamos viviendo es un tiempo de responder a Dios, que Él nos está llamando. Entonces vamos a orar, y queremos orar por ustedes como pastores en este tiempo, para que te dejes guiar por su voz. Es un tiempo clave para que te dejes guiar por su voz, solo por su voz, que Él sea el que dirige tu vida, el que guía tu vida. En que tampoco creas a las voces de mentira o de engaños que puedas estar escuchando, y que realmente en este tiempo puedas conocerlo. Así que ahí donde estás, decirle: Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque vos seguís hablando, porque nunca dejás de hablar, porque siempre estás hablando. Padre, en medio de este tiempo queremos oír tu palabra, queremos oír tu voz, queremos oír lo que estás diciendo, queremos oír cómo vos nos estás llamando, Padre, y queremos responder a tu llamado. Queremos responder en medio de este tiempo con toda nuestra casa. Yo en mi casa serviremos a Jehová, con toda nuestra familia seguirte, con toda nuestra familia creerte, con todo lo que vos tenés para nosotros. Padre, en medio de este tiempo oro por cada vida que se están conectando por primera vez, o se están conectando las primeras veces, que están acercándose a vos, Padre, que están creyendo, que te están siguiendo, Padre. Pido para que ellos empiecen a oír tu voz, comiencen a oír tu voz, comiencen a reconocer tu voz, para que sean guiados por tu voz y para que se callen todas las voces que hay a su alrededor. Y Padre, pido por aquellos de años que te conocen, que sirven en tu casa. Padre, pido por ellos, Señor, para que reconozcan tu voz, Señor, y si esa voz sea firmada en tu palabra, en tu iglesia, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, respondemos a tu voz, respondemos a tu llamado como iglesia, como casas, como familia, Señor, y que cada casa sea un lugar, Señor, donde tu palabra abunde, donde tu presencia abunde, donde sea la presencia del Espíritu Santo, prendido fuego con el Espíritu Santo, Padre, que sea un lugar de encuentro con tu presencia, que cada casa sea casa de Dios y puerta del cielo, Padre, donde toda la familia, Señor, responda a tu llamado y te siga y te entregue en todas sus vidas, Padre, y esto, Señor, se propague para llegar a otros, para hacer de bendición a otros, para alcanzar a otros. Y en medio de este tiempo, de este
kairos de Dios. En medio de este cronos para Elí hubo un kairos para Samuel. Declaro un kairos de Dios, un tiempo de Dios sobre cada familia, sobre cada hogar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voz.